Génesis 37, y vamos a hablar de cuando Dios transforma nuestros problemas en soluciones, nuestras adversidades en milagros, y que esta palabra la tengamos para nosotros y para compartirla con otros también. Porque independientemente de cualquier problema o cualquier dificultad que nosotros podamos pasar en nuestras vidas, siempre si nos volvemos a Dios va a ser más fácil transitarlo. Y recordar que Dios está preparado para tomar ese problema y convertirlo en un milagro. Y no olvidarnos de que nuestro Dios es un Dios que salva, pero también que sana. Amén. Que sana y que responde a nuestras necesidades. Y hablando de convertir las adversidades en milagro, yo quiero que me acompañen, como les decía recién, en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1, y vamos a ver la historia de un hombre que pasó por adversidades y que Dios transformó esas adversidades en milagro. Dice Génesis 37, vamos a hablar de José. Habitó Jacob, versículo 1, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle fácilmente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más aún todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estábamos, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en ti o ante ti en la tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, ¿alguna vez escucharon la historia de José o no? ¿Sí? El desenlace fatal de esto fue que en un momento, después de que los hermanos escucharon el sueño de José, se fueron al campo a trabajar, y allí habían planificado matar a su hermano o deshacerse de él de alguna manera, hasta que, le pegaron, lo enterraron en un pozo y después lo vendieron, ¿sí?, a un país extranjero. La verdad que una situación muy triste, ¿no?, familiarmente hablando. Ahora, si empezamos a detallar un poquito, vemos cómo las aflicciones de José comenzaron en el hogar, comenzaron en la casa. Y a veces pasa, ¿no?, que tal vez en la familia, gracias a Dios, no hay problemas de salud físico, pero sí hay problemas de salud emocionales o espirituales.
donde todos los días hay discusiones, donde todos los días hay envidia a veces del uno hacia el otro, aún pasa en las parejas, en los matrimonios y en ocasiones hasta en hermanos, y en donde no se pueden sentar a comer si no hay una palabra áspera, y cuando surge esa palabra violenta, la mesa, el almuerzo, la cena se suspende, y a veces hasta se van a dormir enojados y no se hablan por varios días dentro de una misma casa, ¿no? Las aflicciones de José, las adversidades comenzaron en su hogar. Él, por un lado, era el hijo predilecto de su padre. ¿Pero por qué? Porque Jacob lo había tenido de grande ya. Era el hijo como que más cuidado él tenía. Pero sus hermanos no lo querían. Sus hermanos lo despreciaban. A veces pasa esto en el trabajo, ¿no? El jefe dice, oh, qué bueno, este empleado o este trabajador viene temprano, ¿sí? Trabaja sin traer problemas, pone lo mejor, así que le vamos a aumentar el sueldo. Bueno, y los otros lo miran y dicen, mirá, nosotros parecería que hay envidia, hay enojo. Bueno, algunas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y acá pasaba esto. Los hermanos lo despreciaban, porque aparte José, cuando iban a apacentar las ovejas, los hermanos se mandaban macanas. Y José le contaba al padre las macanas que se mandaban los hermanos. A ver, para los hermanos era un buchón José, ¿sí? Era un topo, diríamos, porque contaba las cosas, no tenía que hacer eso. Pero sin embargo, él quería cuidar a su padre también, ¿no? Y en el último sueño, él le dice a sus hermanos, palabras más, palabras menos, ustedes me van a estar sirviendo, o ustedes me van a estar venerando, en otras palabras. Y no solamente se lo dice a sus hermanos, sino que se lo dice a sus padres. Yo quiero prestar atención a esto, porque los dos se enojan, pero después el padre empieza a meditar. Y qué bueno que nosotros cada vez que leemos o escuchamos la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura, porque lo que estaba haciendo José era compartir el sueño, era un sueño profético. Que nosotros podamos meditar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. No importa si en una reunión venimos más, venimos menos, pero Dios permite que vengamos también para hablarnos a nosotros. Y Dios nos está hablando en esta mañana para que meditemos. Y siguiendo con el relato, dice que los hermanos de José escucharon el sueño y les agarró una bronca, una vena, una chiva tenía, que dijeron, a este lo vamos a hacer boleta. Palabra más, palabra menos, ¿no? Pero después se arrepintieron y lo que hicieron fue arrojarlo en un pozo. Pero hicieron algo terrible, lo vendieron como esclavo. Y aparte lo vendieron a un país extranjero, con otras costumbres, seguramente con otro idioma, con otra moneda, con otra cultura, sin familia, alejado de todos. Y ahí, en ese país, la verdad que no la pasó bien, ¿no? Porque la gente mintió sobre José y como resultado fue encarcelado. ¿Qué de adversidades que pasó? Y a veces nos sucede, ¿viste? Que la gente pasa por tantos momentos de crisis difíciles que cuando se le presenta una puerta de esperanza se queda como en una cárcel, no quiere. Se encierra mentalmente, se encierra espiritualmente y se encierra físicamente. Ni siquiera abre la ventana. Acá tenemos un hermoso lugar donde se ve la luz del sol que entran, pero algunos ni siquiera quieren ver la luz del sol, porque están encarcelados. Y en medio de esa adversidad, ahí viene el milagro de Dios. Ahí viene el milagro del Señor. Porque muchas cosas malas le sucedieron a José, pero Dios lo cuidó a través de todo momento. Y al final se convirtió en el primer ministro de Egipto. Es como dice la palabra de Dios, ¿no? Que el que se humilla ante Dios, después es ensalzado ante Dios. Es como dice la Biblia, que los que en Él creyeron jamás fueron avergonzados. Por eso
sigamos viniendo a las reuniones, sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia, sigamos invitando personas en el ámbito que vos puedas. Hacelo, porque Dios nunca te va a dejar mal parado. Dios nunca te va a permitir que pases vergüenza. En otras palabras, el Señor tomó toda la tragedia de la vida de José y la convirtió en un milagro que no solo bendijo a José, sino que también bendijo a la familia de José y que también bendijo a la nación en donde José estaba. Dios no ha cambiado y Él puede hacer lo mismo independientemente de la circunstancia en la que te encuentres. Con Dios a nuestro lado nunca vamos a perder. Con Dios a nuestro lado nunca vamos a perder. Ahora, esta es la historia. La adversidad, el Señor la convierte en milagro, ¿sí?, en la vida de José. Ahora, el segundo punto de esto es la capacidad de Dios para cambiar esas adversidades en milagros. Vamos a Romanos capítulo 8 en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 28 en el Nuevo Testamento. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas cosas nos ayudan a bien? ¿Algunas o todas? Todas. ¿Cuántas? Todas. Aún nuestros errores, aún nuestras adversidades, aún nuestros problemas cotidianos, todo eso Dios lo puede girar para que lo malo se convierta en algo bueno, para que lo negativo se transforme en algo positivo. Si oramos, en los versículos anteriores de Romano habla eso, si amamos a Dios, si nos esforzamos por hacer lo que Él quiere, si caminamos en sus propósitos, Él puede cambiar las cosas a nuestro alrededor, puede cambiar las cosas positivamente a nuestro alrededor. En Romanos 8:31 dice, Romanos 8, bien, tenemos acá. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense, 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos dará o nos separará, mejor dicho, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estos versículos nos indican por lo menos dos cosas que necesitamos tener para seguir adelante. La primera de ellas, debemos estar convencidos de que Dios puede convertir cualquier cosa negativa en positiva, que Dios puede convertir cualquier adversidad en un milagro, cualquier prueba, cualquier situación que surja, ¿sí?, en un milagro. Lo segundo es estar completamente convencido de que Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. A veces podemos pasar por momentos difíciles y decimos: Dios, ¿dónde estás vos? Pero Dios nos sigue amando, sin importar lo que la vida te haya deparado,
qué bueno saber que en Él siempre somos más que vencedores. Y lo tercero que quiero compartir para terminar es que es imprescindible mantener la fe para poder recibir un milagro. Para poder recibir un milagro es imprescindible mantener la fe. Un milagro es un hecho sobrenatural, pero es importante para que eso ocurra, si bien todo depende de Dios, que nosotros mantengamos la fe en nuestro Creador. Y yo encontré una historia que me llamó la atención de un hombre llamado Charles Blondin. Y dice que en 1859 este hombre desconocido para todos puso un aviso en uno de los diarios más importantes, el New York Times, invitando a la gente porque él iba a cruzar las cataratas del Niágara caminando sobre una cuerda. Y esto tuvo tanto impacto que cerca de 5.000 personas se acercaron para ver si era posible que este hombre, Blondin, podía realizar lo que era y sigue siendo una hazaña. Leí también que la altura del Niágara en su punto mayor de caída es de más de 60 metros. O sea que si te caes de ahí, no la contás después, ¿no? Pero sin embargo, antes de empezar su primer intento con toda la multitud, yo quiero que ustedes se imaginen, ¿no? Esto, dice que Blondin le preguntó a la gente, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar las cataratas caminando sobre esta cuerda? Y el público asistente empezó a aplaudir y empezó a gritar y dijeron, lo creemos, lo creemos. Y dice esta historia que para el asombro de miles de asistentes, Blondin caminó por la cuerda, fue y vino, la gente no lo podía creer. Y volvió por la misma cuerda. Después les preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar las cataratas llevando una carretilla? Y la gente estaba enloquecida. ¡Lo creemos, lo creemos! Y dice que Blondin tomó la carretilla y fue por la soga finita y cruzó la catarata y volvió con la carretilla también. Estaban en el pico máximo de exaltación los que miraban eso. Y en un momento Blondin le dice a la multitud enfervorizada, ¿quién puede creer que puedo cruzar las cataratas del Niágara por tercera vez? Pero en esta oportunidad con una persona dentro de la carretilla. Y la gente estaba resacada, se sacaba la remera, la revoleaba, lo creemos, lo creemos, lo creemos. Y en ese momento Blondin le dice, ¿quién de ustedes va a ser el primer voluntario? Claro, porque esto es lo que sucede. A veces lo creemos para otros, pero no lo creemos para nosotros. A veces creemos que Dios puede proveerle a una familia, pero que Dios no me puede proveer a mí. A veces creemos que Dios puede alimentar a otro, pero que Dios no me puede alimentar a mí. A veces creemos que la iglesia puede crecer para otros, pero que no puede crecer para nosotros. Entonces es importante la fe para que el milagro ocurra. Y en esta mañana, qué bueno es que los que estamos acá tengamos fe y pongamos nuestras adversidades en las manos del Señor, en las manos del Señor. Por eso quiero invitarles y animarles a que creamos en Dios y que de manera simbólica, ¿no?, podamos decirle al otro, subite a la carretilla, que Dios es quien te sostiene y que Dios es quien hace el milagro. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y por historias que nos llenan también de fe, siempre basadas en tu palabra. Señor, las adversidades, los problemas, las dificultades, las murallas
Oh, en el nombre de Jesús creemos que vamos a sobreponerlas, creemos que vamos a seguir avanzando, creemos que vamos a crecer, creemos que el milagro ocurrirá, el milagro que estamos pidiendo y que estamos necesitando, lo creemos y lo declaramos, Señor, porque vos estás con nosotros como poderoso gigante. Que nosotros no solo creamos por otros y para otros, sino que también creamos por nosotros y para nosotros, porque vos sos nuestro Dios y nuestro Señor también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.